es el laberinto de Minotauro VK. Es martes, toca lucha libre y puro Esu. Y esta semana vamos a explicar un poco el tema del puro Esu, porque tiene cosas muy distintas con la lucha libre mexicana, que también la explicaremos, y con la lucha libre americana, que es casi la que casi todo el mundo conoce. Y vamos a explicar cosas de este mundo de la lucha libre japonesa, que son bastante características. Por ejemplo, una cosa bastante característica de estos shows son los torneos. Los torneos, el que muchos conocen es el G1 Climax, que es como el torneo más prestigioso, una serie de liguilla con varios grupos. Este año se ha hecho 4 grupos, pero normalmente eran 2 grupos. Incluso hubo épocas que era un solo grupo. Pero esta liguilla que se hacía para ver como quién era el mejor, casi siempre era para ser el retador a este campeonato mundial. Cuando ya entró el Wrestling Kingdom, que este evento es muy reciente, apenas no ha cumplido todavía los 20 años, entonces ya se hizo que este ganador de este evento G1 Climax fuese el retador al campeonato mundial pesado de New Japan, como siendo un premio. Como prácticamente haciendo paralelismos para en WWE, el que gana el Royal Rumble, todos sabemos que es el que va al main event de WrestleMania a luchar por el título que quiera normalmente. Pues prácticamente es eso. Y también otras empresas tienen sus torneos. Noah tiene el suyo. All Japan tiene el Carnival. Y luego suele haber torneos de peso junior, de parejas. Y bueno, a ver, son torneos que a veces se hacen un poco bola. Porque, por ejemplo, el G1 Climax, este año, con lo de los 4 grupos y que había bastante participantes, es que empezó el 15 de julio y terminó el 15 de agosto. O sea, era un poco, se hacía eterno. Entonces, a veces estos torneos se hacen súper eternos. Y es lo malo que tiene estos torneos, que cada vez meten más gente para que veamos más combinaciones, pero a veces se hacen un poco eternos. Otra cosa del puro Esu, que es un wrestling más físico, más donde hay más cosas más físicas, más técnicas y se dan a veces mucho más fuerte. Lo que suele pasar muchas veces en muchos combates, que acaba después de que le hagan el finisher 4 veces o 5 veces, luego resiste a último momento y le hacen otros 3 remates. O sea, es un wrestling muy impactante, muy físico y no tanto tan aéreo. En los últimos años hemos tenido luchadores más aéreos. Sobre todo esto en las divisiones de peso junior suele ser más característico, los luchadores de peso junior. Más aéreos. Tipo en los últimos años Titán de Consejo Mundial de Lucha Libre se ha colado por ahí, alguno más, pero más la técnica. En New Japan y también en otras, la técnica es lo más característicos. La empresa donde había más high flyers y sigue habiendo es Dragon Gate, donde muchos volaron a otras empresas y es como la empresa más de high flyer. También en su día de DT, de la que salieron luchadores como Kenny Omega, Kota Ibushi y otros. Pero bueno, el estilo japonés se define por ser un estilo más recio de lucha, donde hay más combates, más fuertes, más... A ver, más recio no quiere decir que sea wrestling ultraviolento. Luego en Japón tenemos empresas de lucha ultraviolenta como Freedom, BJW y otras empresas. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Puede ser un combate normal, sin armas ni nada, pero que se den cabezazos, patadas, muy físico. Esto es tanto como en el wrestling japonés masculino como en el femenino. El femenino Stardom, TJPW y otras empresas a veces se dan con todo. O sea, que no es como pasa a veces en México o en Estados Unidos, que las empresas a veces femeninas, bueno, que ni siquiera hay, que eso es lo que me gusta de Japón, que Japón tienes empresas específicas femeninas y tienen el tiempo que merecen. Stardom, por ejemplo, tiene pay-per-views de 4 o 5 horas con solo luchas femeninas. Claro, lo que pasa en WWE o en All Elite o en Consejo Mundial de Lucha Libre es que le dan un tiempo limitado, pero claro, no la ves todo lo que quería. Cuando es una empresa solo dedicado a eso, tienen muchas más historias, mucho mejor se trata el producto y está mucho mejor. Otra cosa característica del wrestling japonés, del Puroresu, es el tema de cuando acaba un evento normalmente, aunque a veces también pasa cuando acaba un combate, es que, claro, el wrestling japonés no va por historias como el wrestling americano.
va más por el wrestling en sí. Entonces, no es una historia y una promo y tal. Las promos japonesas son muy raras. Hay muy pocas promos y segmentos como pasa en otras empresas de que sea solo promo. No pasa nunca, prácticamente. Entonces, lo que pasa normalmente es que acaba el combate y casi siempre, cuando acaba un combate que sea por un título o algo, o una rivalidad importante, coge el micro, a veces le responde el rival, se dan la mano, se golpean, a veces pasa distintas cosas. Y lo que pasa normalmente cuando es por un campeonato o hay un regreso o una rivalidad importante, es que cuando se va el rival que ya ha tenido, se suena la música y suena la música del rival que le va a retar, del próximo retador al campeonato. Así es prácticamente como tenemos los retadores a los campeonatos normalmente. Salvo cuando hay G1 Climas, que ya hemos tenido un torneo previo, pues normalmente es así. Una rivalidad que se ha ido generando, pero que al final del combate de defensa o de nuevo campeón, tenemos al nuevo retador que le coge el micro, le reta, a veces le pega, a veces hay intercambios. A veces como pasó hace poco con David Finley, que salió de la nada y cogió y golpeó a John Mosley y a Will Ospreay y cogió a martillazos y destrozó los campeonatos. A veces pasa estas cosas que son muy características del Puroresu. Otra característica del Puroresu, que hay empresas que digamos que son muy puras. Combates de escaleras como hay en WWE, incluso ha llegado a haber en AAA o en otras empresas, o Elite, Ring of Honor. Ya hay más, pero por ejemplo, lo de las triple amenazas es algo muy reciente y muy raro ver triples amenazas. Eh, Cuando en su día hubo un Fatal 4-Way por el título de New Japan, aunque fue en el evento de All Elite, a mí me llamó bastante la atención, porque normalmente los campeonatos se defienden individualmente. Los de parejas es más normal últimamente en los últimos años que se defiendan a veces en triple amenazas, en Fatal 4-Way, pero los campeonatos se defienden individualmente. Normalmente se defienden en combates de límite de 60 minutos. Por eso, como pasó en su día en el combate de Okada contra Kenny Omega, llegaron a ese límite y Okada retuvo el título, pero porque era un empate, porque ya no había resultado. Normalmente eso, tienen los tiempos, casi todos los combates tienen tiempo límite en Japón. Es muy raro que no tengan tiempo límite. Algo que en Estados Unidos no pasa, o que a veces, yo por ejemplo, que he visto hace poco el evento Full Gear de All Elite, algún combate me llamaba la atención que decían límite 30 minutos. Pero claro, no es en todo. En Japón prácticamente en todos dicen límite 30 minutos, 60. Por ejemplo, en el G1 Climax pusieron de límite 20 minutos. Claro, porque si tú imagínate que no pusiera el límite en un torneo de estos a los combates, es que dudaría en cada evento muchísimo. O sea, se nos va a 5 o 6 horas mínimo y esto es un mes entero de torneo. Entonces, no, sería una locura eso. Por eso, los límites de combate, otra cosa característica de los combates japoneses. Luego los árbitros. Hay árbitros ya que son auténticas leyendas. El Zapatos Rojos y otros árbitros que son bastante importantes y ya tienen una autoridad. A ver, normalmente los árbitros no es como en otros sitios que intervienen más o tal. Aquí, salvo cuando hay stables últimamente en New Japan que intervienen, pues sí, el árbitro se pone serio y a veces incluso pega tortas, pero normalmente los árbitros son bastante serios y se les tiene bastante respeto. Y normalmente también cuando un luchador ya se hace menos, algo característico que se está perdiendo en el puesto japonés. Y cuando un luchador retenía o ganaba un campeonato, se le daba normalmente un ramo de flores, una copa, sí, aparte del propio cinturón que tenga, por ejemplo, el de Noah o el de DDT o el de alguna otra empresa, pues se le da una copa y estaba bastante bien, era un acto bastante ceremonioso. Ya últimamente se está perdiendo ese tipo de actos y hay empresas que lo mantienen y tal, pero hay en eventos que ya se pierde ese acto y yo creo que era algo japonés bastante característico. Y luego otra cosa, ya por hoy vamos a acabar porque el puesto japonés da para un podcast 2 y 3 de hablar sus características, es que normalmente en el puesto japonés cuesta mucho que los aficionados aplaudan.
No es como la lucha libre americana o la mexicana, que a veces se forman porras, animan a unos, a otros y es más fácil. Pues en la lucha libre japonesa, a veces para que aplaudan, les cuesta muchísimo. Ya para que animen a un luchador, vamos, tienen que ser un mega ídolo, tipo un Okada o alguien así para animarle y gritar, porque normalmente son bueno, una afición un poquito más fría, pero eso no es malo, porque valoran mucho más el puro eso y tiene que ser algo muy bueno para que lo valoren y lo animen y lo griten. Que a veces se valora cualquier cosa y yo recuerdo en la época de WWE que los comentaristas en cualquier movimiento decían oh my god, oh Dios mío. Y eran movimientos a veces hasta sencillos, porque claro, cuando dices es asombroso, es grandioso, cualquier cosa, pues no, hay que darle la importancia que tiene y eso. Y hasta aquí acabamos con lo que es más a conocer del puroresu japonés. Haremos otros programas y con la lucha libre mexicana también haremos algún programa de lo más característico de este deporte espectáculo. Así que nos vemos en los ring y adiós.